Bueno, y claramente el tema de estos días y vamos a hablar de eso porque es hablar de economía, pero es hablar también de este gobierno, es hablar de otros gobiernos que antes hicieron las cosas distinto, es hablar de soberanía, no solo energética, también, sino soberanía sobre las decisiones que toma un gobierno y la capacidad también de el Estado, ¿no?, de impulsar la economía de un país y toma decisiones estratégicas. ¿De qué estamos hablando? Justamente de la estatización, nacionalización de YPF, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que como todos ya estarán al tanto, la jueza Loreta Presca obliga a la Argentina a transferirle el 51% de acciones de YPF a estos fondos que compraron el juicio por la expropiación de la petrolera. Estos fondos buitres, recuerdan los famosos fondos buitres, son Burford y Eton Park, que compraron justamente el litigio, compraron ese juicio por esta cantidad de acciones, y ahora esta jueza, que ya venía, no es la primera vez que escuchamos de ella, hace ya el año pasado fue quien falló para que la Argentina tenga que pagarle 16 mil millones de dólares por esa supuesta ¿cómo se podría decir? Haber cagado, para que nos expliquemos mal y pronto, a estos fondos que tenían esas acciones. Para que comprendamos el funcionamiento de esto, y vamos a tratar de ponerlo en un ejemplo. Pero antes de ir a lo histórico, quiero repasar, porque ¿qué pasó? Pasa esto, el gobierno, primero, en realidad, Javier Milei, sale a decir, esto no está bien, digamos, este fallo no está bien. Tweet, pero es, por una parte vamos a refutarlo, lo vamos a apelar, pero por la otra parte le voy a echar la culpa a Axel Kicillof por haberlo hecho mal. Esto es lo que dice Javier Milei. El primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Que en este caso el jefe de Estado reconoce como jefe de Estado un funcionamiento incorrecto por parte del Estado argentino en el proceso de la estatización de YPF, ¿sí? Esto fue lo primero que hace Javier Milei apenas sale este fallo. Ahora el Estado, digamos el gobierno, pero como el Estado argentino, lo que ya envió por parte de su defensa es la apelación a este fallo. Sí. En un texto que dice, bueno, se pide que se suspenda esta decisión hasta tanto se revise, y dice que, argumentan que la jueza está excedida en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar estas acciones. Pero bueno, con esta particularidad de que el presidente en primera instancia lo que hizo fue apuntar contra el gobierno provincial, en realidad por el gobernador Axel Kicillof, que en ese momento era el ministro de Economía que llevó adelante la estatización. Que fue votada por el Congreso Nacional. Claro, que acá hay varios elementos. Primero vamos al punto nodal. La jueza Loreta Presca, de este juzgado que, recordemos, es como si fuese una jueza provincial. Ella es una jueza de Nueva York, no es una jueza federal norteamericana, republicana ella, con lo cual con claros guiños hacia la administración hoy de Estados Unidos de Donald Trump. ¿Cuál es el punto acá? Que la jueza esta que aparece en pantalla falla en línea, como decíamos, con estos fondos. Ahora, estos fondos no eran propietarios de las acciones de Repsol YPF previo a la estatización del 51% que realiza el Estado Nacional, insistimos, pasando por el Congreso de la Nación, votándose en ambas cámaras con amplia mayoría y con diversidad de fuerzas políticas en 2012, con, estaba buscando la ley 26741, fue la ley de estatización del 51% de YPF. En ese momento se armó un informe, el informe Mosconi, que hablaba un poco también de estas acciones. Lo estuvo nombrando también mucho estos días Álvarez Agis, que era viceministro de Economía de Axel Kicillof cuando fue la estatización. Por eso es una de otra de las voces autorizadas para hablar de cómo se dio este proceso de estatización. Pero es interesante que entendamos cómo funcionan estos fondos que les denominamos fondos buitres. ¿Qué es lo que compraron Burford y el otro fondo que ahora se me fue la sigla? Lo que compran son los derechos de demanda
de los que eran propietarios de las acciones de Repsol YPF. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, Delfina tiene una propiedad, ¿no? El Estado argentino le va a comprar esa propiedad y le hace una oferta por esa propiedad. Le paga por esa propiedad. ¿Qué es lo que hago yo? Yo voy a comprar algo que es un derecho a hacer juicio en clave de una, por lo menos, apreciación, en este caso que hacen los activos, estos fondos que tienen obviamente activos financieros en todo el mundo, y lo que le voy a pagar a Delfina, además del cobro que ella ya tuvo por sus acciones, es que el derecho que ella tiene a quejarse lo voy a tener yo con mi firma. Se lo pagaron 18 millones de dólares. Bulford y compañía pagaron eso a los accionistas de Repsol. Bueno, hoy pretenden cobrar 16 mil millones de dólares, con lo cual están teniendo, o por lo menos especulando, con una ganancia de tan solo 2.000% más en 13 años, ¿no? Que es un poco lo que vienen planteando. Y hay varios elementos para plantear que esto no es totalmente descabellado. Principalmente que la jueza de Loreta Presca falla en consonancia y hace referencia a elementos propios del estatuto interno de YPF como empresa, como sociedad anónima. Ahora, lo que vamos a discutir, o que en realidad no hay mucho para discutir, es: ¿el estatuto de una empresa es más importante que la Constitución Nacional de un país, que las leyes internas de un país, o no? ¿O se rige en base a esa Constitución? Bueno, este es el punto de discusión, o por lo menos no es un punto de discusión. La Constitución Nacional es más importante que el estatuto de la empresa. El propio estatuto de la empresa plantea algunos elementos que escapan a esta estafa, ¿sí? Por ejemplo, el propio estatuto de YPF lo que plantea es que, al momento de convertir la plata que se podría llegar a ver, la cantidad de pesos que en ese momento, porque lo oferente del Estado tiene que ser en la moneda circulante del país, o sea, en pesos, ¿sí? Y el oferente en pesos en 2012 era de 44 mil millones de pesos, ¿sí? Eso era la oferta del Estado Nacional, que en ese momento representaba, vuelvo para atrás, en ese momento era esa plata. Esa plata es la que quieren convertir, según el fallo de esta jueza, a partir de 2021, en 10 mil millones de dólares. O sea, transforman el monto en pesos de 2012, lo convierten a dólares, pero en 2021. ¿Qué dice el propio estatuto de YPF? Que la oferta hay que hacerla en la moneda circulante, como se hizo, en pesos, pero la propia jurisprudencia yanqui, que es la norteamericana, dice que al momento de convertir a dólares se hace en el momento en el que sale el fallo. Esto es lo que plantea Loreta Presca, por eso piden 16 mil millones de dólares. Porque ¿cuánto es lo que tendría que pedir? Si vamos a 2012, 125 millones de dólares. ¿Sí? O sea, 125 millones de dólares sería la transformación de los 44 mil millones de pesos que Argentina pagó por las acciones de Repsol YPF. Recordemos que ese fue en un primer fallo, ahora esto escala, ¿no? Y directamente están pidiendo el 51% de las acciones de la empresa. Y que ya en ese momento, recomendamos de paso una nota que está publicada en revista Trinchera del año 2023, que se llama Burford, el buitre más carroñero, donde desarrolla un poco desde el 1993, cuando se privatiza YPF, hasta lo que sucede en ese año, que bueno, esto que estamos viendo hoy en día es la continuidad de ese primer fallo de Loreta Presca. Pero acá también lo que se pone en discusión es justamente que el gobierno nacional no solo tiene que ir con una posición, digamos, contundente con la interferencia en la soberanía argentina que implica este fallo de la jueza, no solamente apelarlo con estas particularidades, ¿no?, con las cuales lo hace, diciendo
bueno, digamos, una cuestión más jurídica y no tanto también de una cuestión política y soberana, pero que además de esto, recordemos que YPF es central, incluso, digo, porque para este gobierno, porque muchos de los que ahora salen a acusar a, por ejemplo, Axel Kicillof de enano soviético, inútil y no sé qué, son aquellos que hoy en día están proyectando su política de gobierno en base a las ganancias de YPF, ¿no? Y a la expropiación, digamos, al abastecimiento y la expropiación de gas y de energía, de petróleo en concreto, que garantiza la extracción en Vaca Muerta, ¿no? Recordemos que Vaca Muerta es imposible de pensar sin la estatización de YPF, es lineal, digamos, estaba muerta la vaca hasta afiliación. Que Cristina estatizó YPF, fue la frase que usó Axel Kicillof, con lo cual muchos salieron a criticarlo. Digo, porque el presidente se paseó por canales con una camperita de YPF, se le hizo, incluso recordemos que hoy en día la pauta del Estado está corriendo por vía YPF, para los que piensan que no existe más la pauta, es por eso que el presidente apareció con esa campera de YPF, al igual que el conductor del programa. Hacen política, ¿no?, con YPF, porque están apuntando hacia un modelo extractivista y de exportación de nuestros recursos. Sí, pero en materias primas. Es la única promesa de campaña no cumplida por el presidente Javier Milei. Ustedes recuerdan que dijo, voy a vender YPF. Ese era el planteo. Bueno, no solamente no vendió YPF, mantuvo a algunos de los funcionarios, por ejemplo la mismísima Flavia Rayón, que se mantuvo durante un tiempo, que en su momento fue secretaria de Energía del propio gobierno de Alberto Fernández, muy relacionada con Sergio Tomás Massa, y mantuvo la política económica energética, mejor dicho. De hecho, recuerdo la entrevista que tuvimos, si no recuerdo mal, fue en ATP, con este compañero ingeniero, se me fue el apellido ahora, en la que hablábamos alrededor de que hay una continuidad en la política energética por parte de este gobierno. Y uno dirá, ¿y es porque realmente quiere la soberanía energética? No, es porque quiere los dólares y es porque necesita estos dólares. Por eso, y no por una postura nacionalista, Milei sale a decir que va a apelar. ¿Por qué Milei dice que va a apelar? Primero porque la otra cuestión que podemos analizar con esto es que es una apretada propia del poder también. Concretamente nos quedamos con una empresa tuya. Esto es lo que se está proponiendo. Además de que la cifra en la que se estipula este 51% de acciones, que son 16.000 millones de dólares, está claro que a la hora de cotizar la empresa es una cifra bastante mayor la que representa el 51% de los activos, que de hecho es entregar una empresa estratégica como Yacimientos Petrolíferos Fiscales en este caso, intereses extranjeros, principalmente activos financieros, que como bien están detallados en la nota que se publicó en Trinchera, son de carroña. Lo que van a buscar son estas situaciones conflictivas para apoderarse de la mayor ganancia posible. Insisto, pusieron 18 millones de dólares y se quieren llevar 16.000 millones de dólares. Eso es simbólico, eso es titular informativo. Lo que se quieren quedar es con el control de la empresa YPF en la Argentina, que es un emblema no solamente nacional, sino concretamente con la potencialidad de exploración y explotación de pozos convencionales, no convencionales de petróleo y obviamente también todo lo que es la extracción de gas, que viene circulando y viene desarrollándose con obra del Estado, por ejemplo los gasoductos. Bien, el que habló de esto en el día de ayer fue Axel Kicillof, que realizó una conferencia de prensa en la tarde-noche para justamente contradecir el discurso del gobierno nacional y acusó de disparate jurídico e intolerable intromisión sobre nuestra soberanía a este fallo, y además también apuntó contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por justamente este comentario que veíamos hace unos minutos nada más, porque dice Kicillof, es peligroso ya que contradice al cuerpo propio de abogados del Estado y pone en riesgo al interés nacional. Lo vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y, como decíamos, en ese entonces, ministro de Economía. Así que lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, defender a la Argentina, defender al gobierno, pero bueno, sabemos que entró como un topo a destruir el Estado. Así que esto forma parte probablemente de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina. El futuro de la Argentina. Por eso
yo vuelvo a decir que es gravísimo, y que a YPF hay que defenderla. Así que cierro con esto, desde el punto de vista de nuestra fuerza política, pero desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia no productora de hidrocarburos, pero sí en el procesamiento y la industrialización de los hidrocarburos, que somos parte de esa cadena y además somos principales consumidores de energía en la Argentina. Digo, en nombre de todo eso, YPF no se vende. Y se lo advierto a Milei, no se vende. Y menos todavía se entrega o se regala. Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador que decía esto, ¿no? YPF no se vende, menos todavía se entrega o se regala. Así que apuntando, como decíamos, no solamente contra el fallo, sino también contra la actuación del presidente, que en este contexto pone por encima una disputa electoral que los intereses nacionales de la Argentina. ¿Dónde habló Milei? Habló en televisión, con La Nación Más, creo, Majul, ¿puede ser? Porque lo escuché, pero en radio, y lo que habló, entiendo que fue ayer a la tardecita noche, habló de voluntad de pago. Y dijo, la Argentina tiene voluntad de pago. Voluntad de pago las pelotas. No hay que pagarle de ninguna manera a los tipos que vienen a apretarte con la soga al cuello, que es un poco cómo funciona este instrumento concreto de la especulación de estos fondos buitre. Y un elemento más. YPF no puede tener embargos. A ver si lo comprendemos también en clave de funcionamiento y de posibilidades. No son activos del Estado sus acciones, por más que sean estatales, ¿sí? Con lo cual funciona como una empresa y tiene particularmente estos anticuerpos, si se quiere, a los proyectos de vaciamiento y de sumisión de soberanía, que en este caso tienen no solamente los fondos buitres, sino obviamente gran parte de la política norteamericana, que es, obviamente eliminar a los países de sus empresas de bandera, de las aerolíneas, de las empresas obviamente de exploración y explotación de sus recursos naturales, ni más ni menos que obviamente la importancia con el petróleo. Pero bueno, obviamente esto va a ser noticia en desarrollo, como decimos, porque este fallo acaba de conocerse el día de ayer y empiezan a aparecer los movimientos. Veremos qué es lo que hace el gobierno de Javier Milei. Por lo pronto plantea voluntad de pago. Recordemos qué es lo que pasó cuando un gobierno planteó voluntad de pago, que fue el gobierno de Mauricio Macri, que también le pagó a los fondos buitres. En ese caso reclamaban, era un porcentaje muy menor de los que habían quedado con un bono de la deuda argentina y no habían querido plegarse a cobrar ese monto. ¿Y qué hicieron? Guardaron esos activos para después hacer el reclamo y hacer este mismo mecanismo de situación. Llegaron fallo, que en ese momento fue el de Tomás Griesa, y allí apareció el gobierno arrodillado, cipayo de Mauricio Macri, para pagarle a los fondos buitres. Seguramente es lo que quiera hacer Javier Milei y esperemos que este pueblo esté a la altura de las circunstancias para defender una empresa de bandera. Así es, ya son las 10:16 y como hoy está todo corrido porque retomamos la conexión un rato tarde, nos vamos a ir a la tanda. Quédense del otro lado, comenten, si quieren coronita, gánensela, viejo, acá así es la cosa. Están todos compitiendo. Por ahora Marta y Alfredo llevan la coronita, que aparezca Eliseo del otro lado y que muestre su coronita también, y si no, está que se la ganen, loco, que se la ganen. Quédense del otro lado, pongan me gusta, comenten, súmense a la comunidad Trinchera, que ya volvemos. Desde sus estudios ubicados en Comunidad Ferroviaria a metros de la estación de Tolosa, estás escuchando Radio Trinchera. Porque la verdad